En el corazón del Valle de México, entre montañas, volcanes y neblinas, surgió una ciudad que parecía imposible. Tenochtitlán, la joya del Imperio Mexica. Fundada en 1325 sobre un lago salado, esta urbe fue el resultado del ingenio y la fe de un pueblo que creyó ver en una profecía su destino. En medio del agua, sobre un islote donde un águila devoraba una serpiente, los mexicas levantaron una metrópoli que deslumbraría al mundo. A diferencia de las ciudades europeas del siglo XV, sumidas en el barro, el humo y la peste, Tenochtitlán era una ciudad ordenada, limpia y vibrante. Las calles eran amplias, rectas, y muchas de ellas estaban atravesadas por canales donde se deslizaban silenciosas canoas que transportaban personas, flores y alimentos. Desde lo alto de los templos, se veía un mosaico de techos, jardines y espejos de agua reflejando el sol. Cada piedra, cada canal y cada calle habían sido diseñados con un propósito. Los mexicas no lucharon contra el lago, aprendieron a vivir con él. Su sabiduría consistió en convertir el entorno en aliado, en entender que el agua, si se respetaba, podía ser fuente de pureza y abundancia. Por eso, Tenochtitlán no solo fue una capital política y religiosa, fue un modelo de sostenibilidad, limpieza y organización urbana sin precedentes. Cuando los conquistadores llegaron en 1519, sus ojos no podían creer lo que veían. Bernal Díaz del Castillo describió la ciudad como una cosa de encantamiento, con torres y templos que se alzaban sobre el agua, y todo tan bien ordenado que parecía un sueño. Así comenzó la leyenda de una urbe que, en su tiempo, fue más limpia, más ordenada y más avanzada que cualquier ciudad de Europa. Mientras en Europa el agua era temida, en Tenochtitlán era venerada como una diosa. Los mexicas comprendían su poder y su equilibrio. Por eso, construyeron una red de canales y diques que no solo mantenía el orden de la ciudad, sino también su salud. El lago de Texcoco estaba dividido mediante grandes estructuras hidráulicas que controlaban las corrientes y separaban el agua dulce de la salada. El acueducto de Chapultepec, una maravilla de la ingeniería prehispánica, llevaba agua potable desde los manantiales del bosque hasta el corazón de la ciudad. Construido con piedra y madera, este sistema usaba la gravedad para distribuir el líquido sin contaminación. A diferencia de las dos ciudades europeas, donde el agua se mezclaba con desechos, en Tenochtitlán se cuidaba cada gota. Los barrios, llamados calpulli, contaban con canales de drenaje y depósitos naturales que evitaban la acumulación de aguas sucias. Existían recolectores encargados de retirar los residuos cada día, manteniendo las calles limpias y el aire fresco. La limpieza no era solo un acto físico, sino espiritual. Ensuciar el agua era ofender a los dioses, especialmente a Tlaloc, señor de las lluvias. Los mexicas sabían que la salud del lago era la salud del pueblo. Su relación con el entorno era tan íntima que los cronistas españoles, acostumbrados a ciudades pestilentes, quedaron atónitos al ver una urbe donde el agua fluía limpia. Los caminos brillaban bajo el sol y el aire carecía del hedor de los residuos humanos. Tenochtitlán fue, sin duda, una ciudad adelantada a su tiempo, donde el agua no traía enfermedad, sino vida. Uno de los secretos más asombrosos de Tenochtitlán fueron las chinampas, las famosas islas flotantes, donde los mexicas cultivaban sus alimentos. Estas estructuras, hechas con cañas, lodo y raíces entrelazadas, no solo garantizaban la autosuficiencia alimentaria, sino también la limpieza ecológica del lago. Cada chinampa era un jardín fértil que absorbía impurezas y regeneraba el agua. Allí crecían maíz, frijoles, calabaza, chile, amaranto y flores de todos los colores. Los restos orgánicos del hogar se transformaban en abono. Nada se desperdiciaba. Los desechos humanos eran recolectados para fertilizar los cultivos, en un ciclo natural que mantenía el equilibrio del ecosistema. En Europa, los ríos eran vertederos. El Támesis, el Sena o el Tíber
se llenaban de basura y cadáveres, extendiendo enfermedades. En cambio, los lagos del Valle de México eran fuentes de pureza gracias a la sabiduría mexica. Las chinampas servían además como filtros naturales que mantenían el agua clara y oxigenada. Desde lo alto, Tenochtitlan parecía una joya verde flotando sobre el azul del lago. Las canoas se movían entre canales bordeados por flores, y las familias trabajaban sus chinampas con disciplina y devoción. Este sistema agrícola, que hoy sigue existiendo en lugares como Xochimilco, fue una de las razones por las que la ciudad podía albergar a más de 200,000 habitantes sin caer en la suciedad ni en el hambre. Era un ejemplo perfecto de sostenibilidad, mucho antes de que el mundo conociera ese concepto. La higiene personal y urbana era una parte esencial de la vida en Tenochtitlan. Los mexicas se bañaban con frecuencia, algo impensable para los europeos de la época. Existían los temazcales, baños de vapor donde las personas se purificaban con agua caliente, piedras volcánicas y hierbas aromáticas. Además de limpiar el cuerpo, el baño era un acto espiritual que renovaba el alma. El jabón de los mexicas era el amole, una planta con propiedades saponinas que producía espuma natural. Se lavaban la ropa con ella y usaban flores, resinas y hojas fragantes como desodorantes. Los encargados de mantener el orden y la limpieza eran los barrenderos del imperio, quienes tenían la misión sagrada de limpiar templos, calles y canales. En la cultura mexica, la suciedad representaba el caos, y mantener limpio el entorno era mantener el equilibrio del cosmos. A los niños se les enseñaba desde pequeños a no arrojar basura al agua y a cuidar los espacios públicos. Las faltas de higiene se castigaban severamente, no por represión, sino porque se consideraban ofensas al orden divino. Mientras tanto, en Europa, las ciudades eran focos de pestes. Los habitantes raramente se bañaban y los animales convivían con los humanos dentro de las casas. La comparación era abismal. Los mexicas no solo vivían más limpios, sino también más sanos y organizados. En Tenochtitlan, la limpieza no era una obligación, era un símbolo de identidad y orgullo. Era el reflejo de una civilización que había aprendido a vivir en armonía con su entorno, en una época donde el resto del mundo apenas entendía el significado de la palabra higiene. En el corazón de la vida económica mexica, se encontraba el mercado de Tlatelolco, el más grande y ordenado de todo el continente. Cada día, decenas de miles de personas acudían a este centro comercial, donde se ofrecían alimentos, herramientas, tejidos, metales preciosos, animales y objetos de culto. Pero lo más sorprendente no era su tamaño, sino su limpieza. Los cronistas españoles quedaron impactados al ver un mercado que funcionaba sin caos ni suciedad. Cada zona estaba destinada a un producto específico, una para granos, otra para frutas, otra para aves, otra para cerámica. Los puestos estaban alineados y mantenidos con una disciplina ejemplar. No había basura en el suelo ni olores desagradables. Al contrario, el aire se impregnaba con el aroma del cacao, las flores y las especias. El mercado contaba con inspectores, llamados Tianquispan Tlayacanque, que supervisaban la calidad de los productos y la higiene de los espacios. Quien ensuciaba o engañaba al comprador era sancionado públicamente. El comercio también era ecológico. No existían envoltorios ni desperdicios. Todo se transportaba en canastos reutilizables o en hojas vegetales. Incluso los restos de comida eran separados para alimentar animales o compostarse en las chinampas. Bernal Díaz del Castillo escribió que Tlatelolco era tan grande y tan lleno de orden que no hay cosa semejante en toda España. Mientras los mercados europeos estaban repletos de lodo, moscas y pestilencia, el de Tenochtitlan era un ejemplo de civilización y limpieza colectiva. El mercado no era solo un punto de intercambio económico, sino también el reflejo del alma mexica. Una sociedad que entendía que la prosperidad y la pureza eran inseparables. Tenochtitlan no habría podido sobrevivir sin un sistema hidráulico adelantado a su tiempo. En medio de un lago sujeto a crecidas y tormentas, los mexicas idearon un drenaje inteligente
que protegía la ciudad de las inundaciones y mantenía el equilibrio del agua. El gran dique de Nezahualcóyotl, una obra colosal de más de 16 kilómetros, separaba el agua dulce del lago Chalco y Xochimilco de la salada del lago Texcoco. Con compuertas de piedra y madera, regulaba los niveles de agua y permitía un flujo constante y limpio. Los canales de Tenochtitlán eran verdaderas arterias. Servían para el transporte, el riego y la purificación natural. Los residuos se movían con la corriente hasta zonas designadas fuera de la ciudad, donde se transformaban en abono o se quemaban. Los mexicas entendían el ciclo natural de los desechos mucho antes de que existiera el concepto de reciclaje. El agua potable llegaba a través del acueducto de Chapultepec, que contaba con 2 conductos paralelos, uno en uso y otro de reserva, para mantenimiento o emergencias. Su ingeniería era tan avanzada que inspiró la posterior red hidráulica de la Ciudad de México colonial. Mientras tanto, en Europa, las aguas residuales se vertían directamente a los ríos, contaminándolos. En Londres o París, el hedor era insoportable y las enfermedades comunes. Tenochtitlán, en cambio, respiraba frescura. Las calles eran lavadas regularmente y el agua corría por doquier. Cada gota era sagrada, cada canal un símbolo de vida. La ciudad no solo era limpia, era un organismo vivo perfectamente equilibrado entre la naturaleza y el ingenio humano. Mientras Tenochtitlán resplandecía sobre el lago, Europa se ahogaba en su propia inmundicia. Las grandes capitales como Londres, París o Madrid eran focos de enfermedades, pestes y desorden. En las calles europeas, los desechos humanos se arrojaban por las ventanas. Las aguas negras corrían sin control, mezclándose con la lluvia y el estiércol. El baño era un lujo reservado para los nobles, y aun ellos lo practicaban con desconfianza, pues se creía que el agua abría los poros a los males del aire. El contraste con el mundo mexica era abismal. En Tenochtitlán, cada familia tenía acceso al agua. Los baños eran parte de la rutina y la limpieza era símbolo de moralidad. Los templos y plazas brillaban bajo el sol, y el aire estaba impregnado con el aroma de flores y copal. Cuando los conquistadores llegaron en 1519, quedaron perplejos. Hernán Cortés escribió al rey Carlos I describiendo una ciudad tan grande, tan ordenada y tan limpia, que supera a todas las de Europa. Bernal Díaz del Castillo corroboró su asombro. No hay en el mundo ciudad que le iguale en belleza ni en compostura. Los europeos, que creían llegar al territorio de bárbaros, encontraron una civilización más avanzada que la suya en higiene, urbanismo y ecología. Pero su orgullo les impidió reconocerlo plenamente. En sus diarios, muchos intentaron justificar su asombro con palabras de incredulidad, sin aceptar que estaban ante una cultura que había alcanzado un equilibrio con la naturaleza que Europa había olvidado hacía siglos. Tenochtitlán era el espejo que mostraba la decadencia del viejo mundo y el esplendor del nuevo. El esplendor de Tenochtitlán tuvo un final trágico. Con la llegada de los conquistadores, el equilibrio sagrado entre el hombre y el agua se rompió para siempre. Las guerras, el saqueo y las enfermedades trajeron consigo la destrucción de una civilización que había vivido en armonía con su entorno durante siglos. Tras la caída en 1521, los españoles comenzaron a rellenar los canales para construir calles al estilo europeo. Desconociendo el sistema hidráulico, destruyeron diques y drenajes, provocando inundaciones que durante siglos asolaron la nueva Ciudad de México. El lago fue secándose poco a poco, y con él desapareció el alma de la antigua metrópoli. Las chinampas se cubrieron de polvo, los canales se llenaron de escombros, y el aire limpio dio paso al humo y al lodo. El paraíso del agua se transformó en una urbe sofocada por su propio crecimiento. Aún así, bajo la moderna ciudad, los vestigios de Tenochtitlán permanecen ocultos. Las ruinas del Templo Mayor y los restos de los canales nos recuerdan que, alguna vez,
Allí existió una civilización que entendía el valor de la limpieza, el orden y el respeto por la naturaleza. Hoy, la capital mexicana sufre los estragos de la sobrepoblación y la escasez de agua, como si el lago cobrara la deuda de lo que una vez le fue arrebatado. Tenochtitlán no solo fue la ciudad más limpia del mundo antiguo, fue un mensaje para el futuro. Un recordatorio de que la grandeza de una civilización no se mide por sus conquistas, sino por su capacidad de vivir en equilibrio con la tierra que la sostiene. En cada gota de lluvia que cae sobre la Ciudad de México, resuena el eco del pasado. El llamado de una urbe perdida que alguna vez supo limpiar el cuerpo, el alma y el mundo que la rodeaba. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí siempre encontrarás más historias que te pondrán al filo de la imaginación. Nos vemos en la próxima, aquí, en Historias al Límite.